¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a la edición central de Info TNU. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a los principales títulos de la jornada. Familiares, amigos y público en general le dieron el último adiós a Carlos Páez Vilaró, cuyos restos descansan en el Cementerio del Norte. El presidente Mujica dijo que su recuerdo permanecerá cada vez que un gurí se plante a mirar el sol. Una persona murió y otra resultó gravemente herida al chocar un ómnibus de Cuxa en José Valle de Ordóñez y Garzón con un vehículo particular. A raíz del accidente del transporte colectivo, destruyó una parada donde no había gente. El Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay decidió efectuar un paro de 24 horas en todo el país, en solidaridad con el despido de 70 trabajadores en el Hotel Mantra de Punta del Este. Según la encuesta de Cifra, un 54% de los uruguayos simpatiza con el presidente José Mujica, mientras el 47% aprueba su gestión. El gobierno de Estados Unidos expulsó hoy a 3 diplomáticos venezolanos y les dio 48 horas para que salgan del país. Los tricolores Ignacio González, Diego Arismendi y Santiago García pueden jugar contra Newell's el jueves por la Copa Libertadores. En la mirada internacional, la profesora Susana Mangana analiza los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania y su repercusión internacional. El reconocido artista Carlos Páez Vilaró fue sepultado hoy en el Cementerio del Norte. Antes sus restos habían sido velados en Agado y también en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde concurrieron personalidades del ámbito artístico y político de nuestro país. Sí, además hubo un homenaje de sus compañeros lubolos de la comparsa 1080 que frente al mítico conventillo Medio Mundo hicieron sonar sus tambores, lugar donde nació el artista, como artista, Páez Vilaró. Sobre las 9 de la mañana se inició el cortejo que partió desde Agado hacia el Palacio Legislativo por las calles Paraguay y Avenida Libertador. En el camino se hizo una parada en el conventillo Medio Mundo, donde Carlos Páez Vilaró fue homenajeado por la cuerda de tambores C1080. La segunda etapa del velatorio del artista se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos, con la presencia del presidente José Mujica. Va a sobrevivir en nosotros, en el recuerdo, en la nostalgia. Y en cada vez que un gurí de este país se plante a mirar el sol. Gracias, maestro. El artista fue despedido por familiares, amigos y varias figuras del ámbito político y artístico. Vamos a sentir los uruguayos su ausencia, estamos acostumbrados a su presencia, nos acompañaba permanentemente a toda la sociedad y nos deja un legado formidable. Yo creo que a través de su arte, de su mirada, de su propia vida, los uruguayos aprendimos a mirarnos a nosotros mismos, a descubrir nuestra diversidad. El diputado argentino Sergio Massa también se hizo presente en el Palacio Legislativo y recordó su larga relación con el artista. Era muy amigo. Cuando por primera vez fui electo intendente me regaló un cuadro para que iluminara mi trabajo, me dijo. Después me acompañó en cada momento, inclusive el 27 de octubre del año pasado, el día que triunfamos en las elecciones, nos envió un cuadro pintado especialmente para esa elección, así que nada, era un amigo entrañable y una pérdida para nosotros muy, muy importante. Sobre las 11:30 de la mañana partió desde el Salón de los Pasos Perdidos el cortejo hacia el Cementerio del Norte. Páez Vilaró fue enterrado en el Panteón de Agado, rodeado de familiares, amigos y autoridades. Su hijo Carlitos fue quien lo despidió. No se va mi padre. Acá es un hombre común, sencillo, que triunfó solamente por ser natural. Podía estar en Buckingham Palace o en el conventillo y era igual. Por eso yo quiero un aplauso por un hombre natural, sencillo y sobrio. Y en el atardecer de Casapueblo, vecinos y turistas despidieron a Páez Vilaró en una ceremonia con velas y tambores. Casapueblo despidió a Carlos Páez Vilaró. A medida que caía el sol,
Amigos, vecinos y turistas se acercaron de manera espontánea para despedir al creador de Casa Pueblo. Un hombre que fue feliz siempre porque hizo lo que quiso, entonces con esa felicidad creo que hoy la gente se acercó acá a Casa Pueblo y que cada uno de nosotros lo va a recordar siempre, ¿no? Con esa sonrisa contagiosa que tenía y con esa mirada que invitaba a vivir los sueños. El artista plástico, ícono de la pintura uruguaya, realizaba en cada atardecer una ceremonia homenajeando al sol desde las terrazas de Casa Pueblo, donde hoy admiradores dejaron una vela para recordarlo. Inspirado en la colectividad afro-uruguaya, pintó cuadros sobre el candombe que lo vincularon con el carnaval y las comparsas lubolas. La mejor forma de despedir a un amigo, la mejor manera de despedir a un tamborilero de ley como era él, es tocando, y es un culto que tenemos entre nosotros. Cuando cada uno se va, los amigos lo tienen que despedir así. Con la cámara de Sabrina Lalinde, desde Maldonado, Daniela Mesón, InfoTNU. Ya lo decíamos en titulares, un hombre murió y otro resultó politraumatizado grave tras un siniestro de tránsito esta mañana en Eugenio Garzón y José Valle de Ordóñez. Un ómnibus de la empresa Acuxa de la línea D5 con destino a Ciudad Vieja chocó con un auto en el que viajaban 2 hombres. De acuerdo al testimonio de varios testigos que recogió la policía, el ómnibus se trasladaba por Garzón hacia el centro y a la altura de Valle de Ordóñez un auto que circulaba en el mismo sentido pasa al carril solo bus, atravesándosele al ómnibus que chocó contra un refugio peatonal. El ómnibus arrastró varios metros el auto y sus 2 ocupantes quedaron atrapados entre los hierros y tuvieron que ser rescatados por bomberos. Uno falleció en el lugar y otro está internado en estado delicado. El conductor del ómnibus sufrió algunas lesiones y los cerca de 40 pasajeros salieron ilesos. Cambiamos de tema. Estados Unidos decidió hoy expulsar a 3 diplomáticos de la Embajada de Venezuela en Washington en represalia por la expulsión de 3 representantes estadounidenses en la sede de Caracas, hecho ocurrido hace pocos días. El gobierno de Obama les dio un plazo de 48 horas para que abandonen el país. Mientras tanto, las calles de las principales ciudades venezolanas fueron bloqueadas nuevamente por críticos al gobierno de Nicolás Maduro, en una serie de protestas que ya han dejado 16 muertos, según informa a esta hora la agencia AP. Los opositores amontonaron residuos y escombros para bloquear el tránsito en zonas de Caracas y en otras ciudades, pese a los pedidos de líderes políticos de una protesta pacífica. El presidente Maduro acusa a la oposición de fraguar con ayuda de Estados Unidos un golpe de Estado. El presidente venezolano realizó ayer una reunión con gobernadores a la que también fue invitado el líder de la oposición, Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, quien finalmente declinó acudir. Para mañana, en tanto, está citado por la presidencia venezolana un encuentro por la paz al que ya se sabe no va a acudir la oposición. Por otra parte, este mediodía, en nuestro país, el presidente José Mujica se refirió a la situación en Venezuela. Creo que en estas cosas hay que trabajar para los pueblos y no para la prensa. Tengo que hacer mi parte, la voy a hacer oportunamente hablando con los venezolanos. Cuanto más cosas tire por la prensa, más perjudica, dijo Mujica. Lo principal es que la gente disminuya la onda de sus problemas y puede encontrarse y seguir andando, manifestó el presidente. Mientras tanto, aquí en Montevideo, el canciller Almagro compareció ante la Comisión Permanente del Poder Legislativo para analizar la postura uruguaya ante la situación en Venezuela. La comparecencia se dio en el marco de la discusión en torno al comunicado de la Cancillería uruguaya sobre el conflicto en Venezuela, que a juicio de la oposición no cuestiona, por ejemplo, la represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El senador colorado, Ope Pasquet, preguntó, entre otros aspectos, por qué, a diferencia de lo expresado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el comunicado uruguayo no plantea preocupación por el accionar de grupos de autodefensa a quienes se les acusa de agredir y amedrentar a los manifestantes. Estamos especialmente preocupados por las denuncias de ataques contra manifestantes por parte de grupos armados actuando con impunidad. También estamos preocupados porque esta situación podría provocar nuevos brotes de violencia y que pueda generar un ciclo de violencia. Dicho y hecho, el primer día iban 3 muertos, hoy de mañana iban 15. Ahora, está la referencia explícita y precisa de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas contra los grupos armados actuando con impunidad.
¿Dónde está la referencia a estos grupos armados que actúan con impunidad en la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores? No está, señor presidente. Esto lo eluden, no quieren ni hablar de esto. Los defensores de los derechos humanos de estas cosas no hablan, siguen derecho y hablan de que no hay que desestabilizar, haciéndole el juego al gobierno de Maduro. El canciller Almagro respondió más de una vez durante la sesión y con particular vehemencia que la postura uruguaya condena todo tipo de violencia e intolerancia. Almagro expresó que la defensa de la democracia, antes que todo y en cualquier país, ha sido un pilar de la política exterior de este gobierno. Sea golpe de Estado en Honduras, sea intento de golpe de Estado en Ecuador, sea el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay. En cada una de esas instancias hemos sido muy claros, muy contundentes. Vuelve a insistir con cosas que nosotros no hemos dicho y después de dejar muy claro, que Uruguay repudia todo tipo de violencia e intolerancia. Señor presidente, en el comunicado de Uruguay dice, se repudia todo tipo de violencia. Sigue insistiendo, pero por favor, señor presidente, ¿cuántas veces voy a tener que referirme a estos comunicados? ¿Cuántas veces tengo que decir que esto repudia todo tipo de violencia? ¿Cuándo le va a entrar en la cabeza al senador Pasquel, señor presidente, lo que acabo de decir? En sala, el canciller Luis Almagro también señaló que no está confirmada aún la presencia del presidente venezolano Nicolás Maduro en nuestro país para mediados del mes de marzo. Y prácticamente al finalizar la sesión de la Comisión Permanente se generó un debate entre los senadores Carlos Baráibar y Luis Alberto Lacalle. El legislador oficialista dijo que en una reunión de expresidentes de la República de diversos países, Lacalle planteó la necesidad de privilegiar una estrategia para incidir en la justicia y los medios de comunicación como forma de contrarrestar la pérdida de influencia en los movimientos sociales por el avance de los gobiernos progresistas. Uno es los medios de comunicación y otro es sobre los organismos de la justicia. Eso yo le puedo decir con quién hablé y quién estaba presente, quién me lo dijo a mí y estaba usted reunido en esa reunión. El expresidente Lacalle señaló que el senador Baráibar practica realismo mágico, aunque admitió las buenas fuentes del legislador frente amplista. El servicio de espionaje cubano-venezolano lo tiene bien informado al senador Baráibar y no me cabe duda, son buenazos para eso, ¿no? Lo que yo dije es que la independencia de los poderes judiciales era una lucha que había que mantener y lo sigo diciendo y lo diré en el Club de Madrid donde lo dije y en Misión Presidencial, que es otro grupo de presidentes que integro. Y lo otro es la libertad de los medios de comunicación, es decir, que no haya ley de prensa como van a meternos acá y la que han puesto en Argentina, que siguió el trámite que ustedes saben. Así que el señor Baráibar tiene hechos que son verdad, pero una interpretación que se la pongo en su cuenta. No pensé es que me iba a reconocer que lo que yo dije es cierto. La consultora Cifra realizó una encuesta sobre la simpatía y aprobación del presidente José Mujica. El 54% de los uruguayos expresan simpatía por el mandatario y 47% aprueba su gestión. Según el estudio, ambos guarismos han bajado con respecto a los que obtenía al inicio de su gobierno. En 2010, la simpatía hacia Mujica era de 67% y la aprobación era de 62%. Consultado sobre si la situación económica del país es buena, el 41% considera que sí. En el 2010 la percepción positiva era del 43%. Comparados los resultados con los que obtuvo Tabaré Vázquez al final de su mandato, la simpatía hacia el expresidente era del 57%, la aprobación del 53% y la percepción positiva de la economía era de 23%. Se inauguró hoy en Montevideo, en el barrio Casabó, el cuarto liceo privado de acceso gratuito. El Liceo Providencia Papa Francisco dará clases desde hoy a 60 alumnos de primer año. El Liceo Providencia Papa Francisco está ubicado en Estados Unidos y Caminos Civiles, en el barrio Casabó, en una zona donde, según el último censo, el 24% de los jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan. Es un centro secundario público de gestión privada y acceso gratuito, con propuesta educativa de horario completo. Los chicos vienen acá a las 8 de la mañana y se van a las 6 de la tarde, estudian, hacen los deberes, hacen talleres, o sea, es una realidad muy linda que fue creciendo de a poquito, ya les digo, hace más de 20 años que estamos acá.
La obra pertenece a la Asociación Civil Providencia, un movimiento católico que hace cerca de 20 años que trabaja en la zona, con un club de niños y un centro juvenil donde se atiende un promedio de 200, más sus familias. La familia es el pilar para desarrollar los planes de educación, según afirman sus mentores. Es fundamental el trabajo con las familias y el compromiso de la familia. Yo lo decía recién, lo dice nuestra Constitución, la familia es la base de la sociedad. Si la familia no funciona, si la familia se cae, la sociedad no funciona. Y acá apostamos al fortalecimiento de las familias. Este año se empezará con 60 adolescentes en 2 grupos de primer año. A partir de 2015 se irán agregando años hasta completar el ciclo básico. En el acto de inauguración participaron representantes de todos los partidos políticos, autoridades de la educación y las encargadas de implementar las políticas sociales. No existen las fronteras, solo hay que compartirla cuando la alegría. Este es el 4º liceo público de gestión privada. Los otros son Liceo Jubilar, católico, que funciona desde el 2002, el Liceo Impulso, laico, ambos en Casaballe, y el Liceo Católico del Cerro, que hace un año que funciona. Los primeros resultados del trabajo de esos centros muestran bajos niveles de repetición y deserción. Sobre el final, el liceo recibió la bendición de quien asumirá como arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla. Ahuyenta males, pero sobre todo trae bienes. Es como la caricia de Dios que recibimos en el bautismo, los cristianos, y con la cual también bendecimos las casas, los lugares, es la que ahora derramamos como signo de este Dios que bendice. Y el vicepresidente Danilo Astori destacó el aporte que este tipo de iniciativas tiene para la educación, que permite inclusión social, y sobre la resistencia del sindicato docente a algunos programas liceales. Astori reafirmó que el gobierno respalda todos los planes que diseñan las autoridades. Toda experiencia como esta del Centro Providencia, que aporte a su mejoramiento y particularmente a la inserción social de la labor educativa, mejorando la inclusión, sobre todo en las zonas donde más se necesita hacer este esfuerzo, contribuye para mí una experiencia muy positiva y digna de apoyo. Astori fue preguntado también sobre la resistencia de algunos docentes sindicalizados que harán paro al inicio de las clases para protestar por el plan tránsito educativo. Este programa permite un seguimiento a escolares con mayores dificultades en su ingreso a la educación liceal. El programa Tránsito Educativo es uno de los que pusieron en práctica las autoridades de la educación y también las que tienen que ver con las políticas sociales que en su conjunto se definen en Uruguay. Así que yo prefiero decir ante esta pregunta que es necesario apoyar esta experiencia y desear que ojalá tenga el resultado positivo que todos queremos. Los trabajadores de los hoteles de todo el país paralizarán sus tareas por 24 horas si no se retoma a 70 trabajadores despedidos del Hotel Mantra de la Barra de Maldonado. Representantes de la empresa, del PIT-CNT y de la Federación del Juego fueron recibidos en el Parlamento. Los representantes de los trabajadores explicaron en el Parlamento que no era necesario cerrar el casino del Hotel Mantra. Además, denunciaron que tras los despidos se está tomando personal zafral. Esto genera enormes problemas en la población. Va a haber despidos, ya hay 70 despidos que nuestra compañera puede relatar, y también con una rebaja en la recaudación del Estado, lo cual profundiza esta orientación que actualmente está aplicando ya en los casinos, que tiene que ver con las rebajas en las recaudaciones. Después de haber comunicado el despido de 70 compañeros, está tomando en este momento personal zafral por menos dinero. Entonces, acá no solo que hay un cierre de casino que entendemos que es injustificado y que se tiene que revertir, sino que además este elemento está siendo usado como excusa para echar el doble de los trabajadores afectados a la plantilla del casino de la empresa Vidaplan. De no mediar una solución, el conflicto en el Mantra se generalizaría en todo el país. De no revertirse en el correr de 48 horas la situación, vamos a agudizar las medidas replicándolas en el resto del país. Los representantes de la empresa Vidaplan Sociedad Anónima que concurrieron al Parlamento
prefirieron no hacer declaraciones. Por su parte, el director Javier Chá explicó que el único casino que da pérdidas al Estado es el del Mantra, unos $600.000 anuales. La curva de ingresos que teníamos era fuertemente descendente a nivel general, pero particularmente descendente en lo que tenía que ver con la baja temporada. Y eso hacía que en la ecuación final del año el Estado perdiera plata. Nosotros podíamos dejar el casino abierto todos los días del año y la empresa, como lo dijo en comisión y ya nos había aclarado antes, iba a hacer su reajuste de personal, porque no se debe en ningún caso a la reconversión del funcionamiento del casino, se debe a problemas propios del complejo hotelero. Desde la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes se va a solicitar la rápida intervención del gobierno en este tema. Además, se pedirá que se examine las exoneraciones tributarias que se hacen a aquellas empresas que no cumplen con los convenios colectivos. Nosotros planteamos en la Comisión de Legislación que se retomaran los trabajadores no fue aceptado por la empresa y como Comisión de Legislación estamos denunciando ante el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Turismo esta situación que desconoce una situación que se da en nuestro país. Estas empresas vienen teniendo exoneración tributaria, vienen teniendo beneficios por parte del Estado y como contrapartida despiden trabajadores. Es inaceptable. El Zunca paralizará sus actividades mañana de 9 a 13 por la muerte de un trabajador que se encontraba realizando tareas en una obra en Punta del Este. El obrero de 51 años falleció cuando desde una altura de 10 pisos cayeron sobre él unos chapones que se desprendieron de una grúa y le provocaron la muerte. En Paysandú, Canelones y Montevideo ya comenzaron a construirse soluciones habitacionales pertenecientes al plan de vivienda del PIT-CNT. En el correr del año se construirán 1.600 viviendas y ya está solicitado un préstamo para financiar otras 6.000, esto es a partir del año 2015. El PIT-CNT convocó a conferencia de prensa para informar que el plan de vivienda sindical ya está en marcha. Estamos en condiciones de anunciar que este año ya van a estar en un plano directamente constructivo las primeras 1.600 viviendas de los trabajadores. Ahora ya se están construyendo algunas en Paysandú, en Canelones y en Montevideo. Y que en un periodo de 2 años están para que sea aprobada la financiación de la Agencia Nacional de Vivienda y del Ministerio de Vivienda más de 6.000 viviendas. Según el coordinador del PIT-CNT, Marcelo Abdala, el plan de la Central Obrera permitirá solucionar los inconvenientes que muchos trabajadores tienen de acceso a la vivienda. Que en un periodo muy corto de tiempo efectivamente hay una contribución del movimiento obrero y su acción que estaría resolviendo vivienda de calidad para los trabajadores, que en la mayoría de los casos tal vez estén saliendo de un alquiler ubicado entre los 9.000 y los 14.000 pesos para ubicar su propia vivienda en unas cuotas pagaderas a 15 años de entre 3.500 y 4.500 pesos. Para mejorar la transparencia del proyecto, el PIT-CNT resolvió reforzar el Departamento de Vivienda de la Central con la participación de delegados de todos los sindicatos y de las cooperativas. En un movimiento sindical muy espartano, digamos, muy riguroso con sus recursos, que no es como otros movimientos sindicales que manejan fondos cuantiosos hasta de la propia seguridad social en algunos países de América Latina. Aquí en ningún caso la central toca dinero en el plan de vivienda, es ampliar la participación de los trabajadores, trabajar colectivamente a los efectos que nadie se pueda aprovechar de una idea muy sana que ha levantado el PIT-CNT. En marzo habrá un plenario de cooperativas sindicales donde definirán sus representantes ante la Comisión de Vivienda del PIT-CNT. El Movimiento Nacional de Rocha, que lidera a Carlos Julio Pereira, se sumó al espacio 40 y anunció su apoyo a la candidatura de Luis Lacalle Pou. Si me preguntan cómo calificarlo, es calificarlo como el wilsonismo por la positiva. Es decir, empujar la renovación, saber que hay un tiempo que espera del aporte de todos nosotros, que es un tiempo muy particular, porque el desafío que tenemos por delante es muy particular y lo queremos abrazar juntos. Y lo queremos abrazar juntos al lado de quien es hoy el decano de todos los dirigentes del Partido Nacional. El Partido Nacional con 2 sectores, o 3 sectores, importantísimos ellos. Movimiento Nacional de Rocha, Por la Patria, herrerismo. Hoy se entrelaza conformando una mistura fina que, para mi gusto, mucho de historia, pero sobre todo mucho de futuro. Carlos Julio Pereira, líder histórico del Movimiento Nacional de Rocha, a sus 91 años, explicó que es necesaria una renovación en el Partido Nacional y por eso resolvió apoyar a Lacalle Pou.
con gran respeto por todos los compañeros que son precandidatos. Creemos que el partido necesita llevar la campaña, como lo dice nuestro candidato, por la positiva, y que no es necesario una guerra interna para decidir el candidato del partido a la presidencia. Por el contrario, debe ser un fraterno enfrentamiento simplemente de matices, de planes y de propósitos para llevar adelante. Familiares de detenidos desaparecidos indicaron que no van a acompañar la vuelta de página que propone el comandante del Ejército, Juan Villagrán, con respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La organización va a realizar mañana un evento en el velódromo municipal. A partir de las 19:45 de este miércoles se cumplirá otra edición de Velódromo Solidario, evento organizado por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Participarán Aracalacana, Falta y Resto, La Trasnochada, Ciranos, La Gran 7, Diablos Verdes y Curtidores de Hongos. Óscar Urtasun explicó por qué se realiza este nuevo festival. Seguir con nuestro relacionamiento internacional, que a veces las presiones internacionales hacen ruido, hacen peso, tienen peso. Y seguir con nuestra Secretaría abierta, recogiendo testimonios, seguimos en la búsqueda de la verdad y bueno, y se precisa dinero porque todo vale. Urtasun tiene a su hermano José Luis, desaparecido desde 1978 en Argentina. Y ahí no paró la búsqueda, y no paró mi participación en esa parte importante que ya es parte de mi vida. Presente, futuro y pasado. ¿Y alguien le pudo reconstruir la última ruta de su hermano? Sí, digo, hay algunos, los antropólogos forenses argentinos encontraron algunos documentos, ¿no? en Cámara Federal, como que había sido abatido por las fuerzas represivas argentinas. Familiares de detenidos desaparecidos rechazaron las declaraciones del comandante del Ejército, Juan Villagrán, quien dijo que como ciudadano cree que hay que dar vuelta a la página. El día de su asunción indicó que no hay más datos sobre detenidos desaparecidos. Los datos están. Y dar vuelta a la página, yo ya dije, de vuelta a la página ellos quieren dar desde que yo me conozco, ¿no? Quieren terminar esa página, pero es un libro, ese es el libro de ellos, un libro que ellos darán su página vuelta, pero la sociedad ni nosotros estamos acompañando esa vuelta de página. La ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belela Herrera, rechazó las declaraciones del comandante del Ejército, Juan Villagrán, sobre la información existente acerca de los desaparecidos durante la dictadura. El canciller Luis Almagro encabezó un homenaje a la ex viceministra por su defensa de los derechos humanos. María Bernabela Herrera Sanguinetti, conocida como Belela, nació en Montevideo. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Chile desde 1973. Ese año, cuando Pinochet dio el golpe militar en ese país, trabajó en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Argentina, México, Perú, Brasil y Chile, así como en otros países del Caribe. En 2005 llegó a ser vicecanciller de Uruguay junto al canciller Reinaldo Gargano. Recordó cómo ayudó a uruguayos recluidos en el Estadio Nacional de Chile. Fue el embajador sueco, en realidad, a quien yo le hablé para que pudiera rescatar a los 58 uruguayos presuntamente tupamaros, pero todos en Chile en ese momento, todos eran tupamaros, y los que estaban en el Estadio Nacional, para sacarlos porque los iban a devolver a Uruguay y ahí entonces estaban muertos. De modo que fue el embajador de Suecia, Harald Edelstam, a quien nosotros le tenemos un gran respeto y le hemos hecho un homenaje, que fue él el que salvó la vida de todos los uruguayos. Te han recordado acá como una persona que le ha salvado la vida a personas, a otras personas. Era lo que había que hacer en ese momento, Georgina, no había otra. El comandante del Ejército Nuevo, Juan Villagrán, ha dicho que no hay más datos de detenidos desaparecidos, que hay que mirar al futuro y que hay que dar la vuelta a la página. ¿Qué pensó en ese momento? Es muy triste lo que dijo porque para nosotros seguimos luchando y bregando por verdad y justicia. Porque no puede haber ni una persona que se muera, como se están muriendo las madres,
sin saber qué pasó con sus hijos. Y Macarena Gelman, símbolo de nuestra lucha por los derechos humanos, Macarena tiene todo el derecho de saber qué hicieron con su madre cuando la tuvo y la desaparecieron. De modo que esa lucha no va a claudicar nunca y no va a terminar nunca. Y nosotros hasta el último momento de nuestras vidas seguiremos peleando para que haya verdad y justicia. Yo creo que es unas personas desafortunadas que en ningún momento van con el sentir de nuestra población. A ella el cargo le quedó chico, a veces encontramos la mayor parte de las veces gente que el cargo le queda grande. Vemos en ella exactamente lo contrario. Todo su trabajo trascendió cualquier cargo que hubiera tenido. Sea en ACNUR, compromiso de Belela con los refugiados continúa hasta el día de hoy. Y el trabajo de ella aportando soluciones aún en los casos más complejos de nuestra actualidad, de gestiones que hacemos hoy, tienen a Belela como un referente. El ministro de Economía, Mario Vergara, aseguró que no están los planes de su cartera de estudiar algún tipo de limitación a los cupos de importaciones provenientes sobre todo de la República Argentina, como solicitan las gremiales industriales, aunque no descartó que en su momento esto sea analizado. Los industriales habían solicitado al Ministerio de Economía la posibilidad de limitar cupos de importación, sobre todo provenientes de la República Argentina. Nosotros estamos abiertos a analizar todas las propuestas del caso, pero creemos que en particular el caso de los cupos de exportación es de las medidas que uno tiene que analizar con más cuidado, porque obviamente violentaría de alguna manera todo un desarrollo y un esquema de apertura comercial, de diversificación de mercados, de una forma del Uruguay de insertarse en el mundo que en general nosotros concebimos como exitosa y que no comenzó hace 10 años, comenzó hace mucho más. O sea que vemos bastante complicado avanzar en la línea de fijar cupos de importación. Sobre el valor del dólar, Vergara señaló. En general el dólar a nivel global se está moviendo porque la política monetaria de los Estados Unidos está comenzando a desmantelar un poco suavemente su expansión y por lo tanto eso implica un proceso que a la mediana o a la larga va a implicar un fortalecimiento del dólar estadounidense. Ese proceso sin duda va a estar siendo acompañado por la evolución en los tipos de cambio de los países emergentes y Uruguay, como país pequeño y abierto que es, no va a estar ajeno a eso. Autoridades uruguayas participarán el próximo viernes en la Feria de Turismo de Bogotá, organizada por la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo. La delegación espera alcanzar un acuerdo que permita a los turistas colombianos viajar hacia Uruguay sin tener que realizar escalas. Anualmente el país recibe 27.000 turistas colombianos, por lo que se prevé alcanzar los 30.000 con esta nueva línea. El dato económico lo aporta el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas. Dólar, 22 pesos con 10 en la compra, 22 con 60 en la venta. Dólar interbancario, 22 con 367. Peso argentino, 1.50, 2.50. Real, 8.55, 10.05. Euro billete, 30.20, 31.25. Compra y venta respectivamente. La unidad indexada cerró a 2,7706. Sumate al cuidado del medio ambiente. Entrá en antel.com.uy y registrate para recibir tu factura en formato electrónico y participar por importantes premios. Antel, avanzamos juntos. Más adelante estaremos con la profesora Susana Mangana analizando la situación en Ucrania. La información que llega de ese país ahora indica que se conformará un gobierno de unidad que será anunciado el próximo jueves. Ampliamos esta y otras noticias. El presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchinov, dijo que el anuncio sobre un nuevo gobierno de unidad nacional, esperado para este martes, fue postergado hasta el jueves.
A todo esto, se desconoce el paradero del anterior mandatario, Víctor Yanukovych, contra quien se emitió una orden de arresto por varios cargos. Los participantes en la acampada de más de 3 meses en la Plaza de la Independencia de Kiev, foco de las protestas que provocaron la caída del régimen de Yanukovych, exigieron ser incluidos en el proceso de formación del nuevo ejecutivo. El presidente de Perú, Ollanta Humala, nombró a René Cornejo como nuevo presidente del Consejo de Ministros y cambió a 7 secretarios tras la renuncia de César Villanueva por la polémica surgida por el monto del salario mínimo. Cornejo preside el 5º gabinete del presidente Humala, que el próximo 28 de julio cumplirá su 3er año en el gobierno. El nuevo jerarca, que juró su cargo en una ceremonia televisada, dijo que una de sus prioridades era impulsar la inversión y promover proyectos fundamentales como el gasoducto del sur. Hombres armados del grupo islamista nigeriano Boko Haram atacaron por la noche del lunes un internado y mataron a 29 estudiantes, muchos de los cuales murieron quemados debido a que la escuela quedó reducida a cenizas en un incendio. Hace pocos días, el mismo grupo atacó un pueblo en una zona cristiana, provocando la muerte de casi 100 personas. Los terroristas luchan por un Estado islámico en el norte de Nigeria y sus ataques están apuntando cada vez más a la población civil. Buenas noches para todos, vamos a arrancar y vamos a meternos en la Copa Libertadores porque hace minutos terminó un partido importante por el grupo de Defensor. Fue victoria, goleada de Cruzeiro frente a la U de Chile. La Copa Libertadores a pleno y terminó hace minutitos nada más. 5-1 victoria de Cruzeiro, 3 de Ricardo Goulart, Dagoberto y William los goles entonces para Cruzeiro. Mora jugó 20 minutos en la U de Chile, Lorenzetti hizo el gol, el argentino Lorenzetti. Vélez Paranaense ahora. Anzoátegui frente a Arsenal por el grupo de Peñarol y Gremio Atlético Nacional por el grupo de Nacional. Mucha Copa Libertadores, en este caso y esta semana únicamente el equipo tricolor que viaja mañana a las 10 de la mañana para Rosario para jugar frente a Newell's el día jueves. Noticias locales. La Comisión de Seguridad visitó la cancha de Danubio y habilitó la tribuna de La Palmera, en donde se van a ubicar los hinchas de Peñarol el sábado. El partido será en Jardines, ya de forma oficial. Las entradas se venden en los locales Habitat. Nacional viaja este miércoles a las 10 de la mañana con destino a Rosario. Ignacio González y Diego Arismendi serán titulares en el equipo de Peluso que juega el jueves por la Copa frente a Newell's. Repercusiones en los medios argentinos sobre la venta de entradas para el partido entre Nacional y Newell's. Daniel El Pecho Sánchez, Rosario Martínez y Osvaldo Canovio son los candidatos para dirigir Miramar Misiones tras la salida de Gonzalo de los Santos. 2 partidos por octavos de final de la UEFA. 4-2 victoria del Borussia Dortmund de visitante frente al Zenit. 2 tantos de Lewandowski para la victoria del equipo de Klopp. 2-0 ganó Olympiacos sobre Manchester United. Quedó decir de la Copa que Cruzeiro ganó su primer partido porque había perdido con Garcilaso, un grupo muy difícil el de Defensor. Garcilaso le había ganado a Cruzeiro, la U de Chile le ganó a Defensor, Defensor le ganó a Garcilaso y ahora gana Cruzeiro, así que un partido para cada uno. Mucha gente se levantó hoy tempranito para seguir de alguna manera, buscarlo en internet, a Diego Forlán, que debutó en su equipo en Japón por la Liga de Campeones de Asia. Ahí estaba en el banco de suplentes, la Liga de Campeones de Asia que lo tenía porque desde marzo a noviembre es la liga local y por eso Forlán lo va a hacer con la camiseta blanca en el segundo tiempo. Acá está el gol, terminó 1-1 el partido. El uruguayo ingresó en el minuto 63 contra el Pohang Steelers, el equipo de Corea del Sur. De Corea del Sur, además hay un equipo de China y uno de Tailandia en el grupo del Cerezo Osaka, el nuevo equipo de Diego Forlán. Ahí está el empate, el 1-1. Yo te voy a decir una cosa, no tocó la pelota Diego los 20 minutos que jugó. No se la pasaron y además la verdad le estaban apedreando el rancho, como dicen por ahí, porque estaban jugando de visitante. Se tuvo que tirar un poco atrás el equipo de Diego Forlán. Ahí está el momento más buscado por las cámaras, la imagen que recorrió el mundo, es lo que quería, ¿no? La Federación de Fútbol de Japón, que Diego sea la imagen del fútbol japonés de la liga local para el mundo. Ahí está Diego, los ataques de su equipo. No participó en esos 20 minutos en donde estuvo en cancha. El 11 de marzo también vuelve a jugar por la Liga de Campeones de Asia y ya en marzo también arranca la temporada y el fútbol local, así que va a estar Diego preparándose para el Mundial de Brasil. Ahí en Japón, un poco lejos, pero en un fútbol muy rápido y muy dinámico. Queda solamente un equipo por clasificar a los cuartos de final de la Liga Uruguaya de Básquet. Juega mañana Trubil frente a Bohemios.
Boes venció a Olimpia y liquidó la serie de cuartos de final 3-1. Fue por score 92-74. Demian Álvarez, con 29 unidades, fue el goleador misionero, seguido por Dobbins y Marota, que aportaron 18. Hebraica Maccabi obtuvo la clasificación a cuartos de final derrotando a Plaza Nueva Albesia 96-69, barriendo la serie de octavos y logrando ingresar en la serie de cuartos, donde se medirá ante Aguada. Cali Lamonte, con 32 unidades, y Panchi Barrera, con 21, fueron los máximos anotadores de Hebraica. Biguá venció a Montevideo 80-71 y selló su pasaje a cuartos de final de la Liga Uruguaya con un 3-1 en el global. Los de Villaviarritz, cuya dupla de extranjeros resultó decisiva en el segundo tiempo, enfrentarán a Defensor Sporting. Bohemios se impuso a Trubil 101-95 y se puso 2-2 en la serie, por lo que forzó un cuarto y definitivo partido en el gimnasio de Trubil el próximo miércoles. En el ganador, Moss fue el goleador de la noche con 23 tantos, seguido por Meira con 21. En Trubil, el goleador fue Taboada, que anotó 19 puntos. Bueno, entonces mañana Bohemios y Trubil buscando el pasaje para los cuartos de final que arrancan el viernes en el Palacio Peñarol. Solamente el partido entre Aguada y Hebraica va a tener que esperar hasta que Aguada termine la participación en la Liga de las Américas. El Ministerio de Turismo y Deporte, el Ministerio de Economía y Finanzas presentaron los primeros resultados de la Ley de Promoción del Deporte. Un tema muy interesante para seguir. Hay una intención clara para el acercamiento de privados hacia el deporte. Tiene la misma filosofía que tiene la Ley de Promoción de Inversiones en Uruguay, que ha sido tan exitosa para lograr inversiones, es decir, exenciones tributarias de acuerdo a diversas modalidades, sponsor, mecenas. Y así posibilidades y beneficios para el privado. Con exoneraciones que llegan hasta el 70%. Se entiende así entonces una ventaja, una posibilidad, porque la Ley de Promoción del Deporte busca promover con renuncia fiscal el aporte privado para el tema cultural y también la filosofía de la Ley de Promoción de Inversiones, que ha logrado realmente un cambio cualitativo y cuantitativo. Fueron 17 proyectos presentados en el 2013, de los cuales 5 cumplieron con la totalidad de los requisitos exigidos. El día de hoy es la concreción de los primeros 5 proyectos que ingresaron a esta Ley de Promoción del Deporte. Los proyectos seleccionados fueron presentados por la Asociación Uruguaya de Golf, el Club Atlético River Plate, el Club Nacional de Fútbol, Lagomar Country Club y la Organización del Fútbol del Interior en el Club Laureles de Río Negro. Nosotros pensamos que es un antes y un después en las herramientas que hay para incentivar el deporte tanto juvenil, infantil como juvenil. Las propuestas presentadas por cada institución fueron las siguientes: la creación de una escuela de golf para menores en el Club de Golf del Cerro, la mejora de la infraestructura deportiva del Club Lagomar, con foco en las formativas, el reacondicionamiento del Complejo Colón para mejora del entrenamiento de las divisiones formativas del club, la adecuación de las instalaciones para el fútbol infantil y para el fútbol de mayores del Club Laureles y la mejora de la infra del Complejo Los Céspedes en el área dedicada especialmente a formativas. El 15 de marzo y hasta el 30 de abril estamos abriendo las inscripciones para los nuevos proyectos. Tener el deporte como elemento de educación, de desarrollo, de bienestar. Bueno, ayer hacíamos pública la noticia que Televisión Nacional de Uruguay está planificando y trabajando sobre un proyecto muy especial para el Mundial, en donde vamos a tener una cobertura con gente trabajando en Brasil y también una cobertura muy especial aquí en Uruguay. Ya nos empezamos a meter en el tema del Mundial. Uruguay juega el primer partido frente a Costa Rica y la noticia que llega desde España es que el golero de Costa Rica se hace público y conocido por sus atajadas. Costa Rica será el primer rival de Uruguay en el Mundial de Brasil y su arquero, Keylor Navas, está llamando la atención en la Liga Española por su gran temporada en el arco del Levante. Él mismo subió a internet un video en el que muestra cómo es su rutina de preparación que cumplen con Luis Llopis, entrenador de arqueros del Levante, los cuales denomina como intensos y explosivos. El entrenamiento del golero tico con Luis Llopis es realmente excepcional. No solo por la cantidad de estaciones que tiene, sino por transferir a los trabajos de cancha situaciones del partido. El entrenador no deja ningún detalle al azar. Seguridad, reflejos, reacción, juego aéreo, rebotes, pelotas por alto, tiros cortos y además materiales que van acorde al trabajo. Cajones, cuerdas, cintas, barreras móviles, columnas que hacen a la vez de delanteros o defensas, un entrenamiento de primer mundo que explica en parte el notable momento por el que está atravesando el arquero costarricense. Navas es el golero titular habitual de la selección de Costa Rica
y si las lesiones se lo permiten, estará presente en el Mundial de Brasil 2014. A tenerlo presente. Totalmente, y será el cuarto mundial para la selección de Costa Rica, que recuerda con mucho cariño la actuación de la selección en 1990. Guimaraes, Gabelo Conejo, Roger Flores, el Chuche Montero, Juan Callazo, jugadores de aquella selección de Costa Rica de 1990 serán interpretados en la gran pantalla. Será el cuarto mundial para la selección de Costa Rica. En Italia, 1990, Costa Rica llegó a octavos de final. El equipo nacional al frente. Barquena, quita, se va elegantemente, entrega pelota ahora para Claudio Cala. El toque para Callazo, tiró. Una canzone. La selección tica integró el grupo C junto con Brasil, Escocia y Suecia. Ganó el primer partido frente a Escocia 1-0 con gol de Callazo. Recordemos que el serbio Goran Milutinovic era el entrenador de aquella selección del 90. Brasil, rival del segundo partido. Aquella selección de Tafarel, de Dunga, de Branco, de Careca y de Müller, que terminó marcando el gol para la victoria de Brasil 1-0 en ese segundo partido frente a Costa Rica. Definía el grupo frente a Suecia y la clasificación. Se quedó con el tercer partido de la serie. 2-1 fue victoria de Costa Rica sobre Suecia y así se metió en octavos de final. Larsson, Tomás Brolin, entre otros, jugaban en aquella selección de Suecia, una de las candidatas a pasar el grupo y que quedaba en el camino frente a Costa Rica. 23 de junio de 1990, octavos de final, Costa Rica se cruzó con Checoslovaquia. El partido terminó con una goleada para los europeos, 4-1. Así se despedían de Italia 90. Mundial que terminó ganando Alemania 1-0 frente a la selección argentina en la final, con gol de Andreas Brehme. En la mirada internacional nos acompaña la profesora Susana Mangana. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bueno, estamos un poquito más tranquilos por estas horas aquí en Montevideo que en Kiev, eso seguro, Pepe. Adelantábamos precisamente que íbamos a hablar de Ucrania, de lo que está aconteciendo en esa zona del mundo, una ex república soviética que tiene menos de 20 años de independencia. Sí. Y que queremos conocer algunas claves de ese conflicto, de lo que está ocurriendo allí, en base a tus conocimientos del lugar. Bueno, primero lo que me gustaría explicar a nuestros televidentes, Pepe, ya lo hemos comentado en otras columnas contigo, es que en Ucrania este estallido de protestas y de violencia no es nuevo, ocurrió ya con la Revolución Naranja en el año 2005, pero ahora también a partir del mes de noviembre pasado lo que vemos es esa plaza, Independencia o Maidán, como se llama en ucraniano, donde ha habido protestas muy fuertes y la última semana también se saldó esas protestas con 82 civiles muertos, lo que desencadenó después una moción de censura del Parlamento, la Rada Suprema de Ucrania, desalojando del poder al presidente Yanukovych, que hoy está prófugo de la justicia de su país. Tenemos que entender que detrás de todas estas protestas lo que vemos es una situación y una ubicación geográfica de Ucrania muy difícil porque está dividida en dos. La Ucrania que es pro-europea, hacia el oeste del país, y la Ucrania del este que es pro-moscovita o pro... Madre Rusia. Exactamente, es decir, quieren volver a lo que era la etapa de la antigua Unión Soviética y además esto casa muy bien, encaja con el proyecto de recuperar el imperio del presidente Putin, como sabemos. Pero también es importante explicar entonces que Ucrania, un país que apenas tiene 19 años de independencia, no sabe ser independiente. Parece que los ucranianos quieren ser independientes, pero no conciben su presente y su futuro sin volcarse o bien hacia una potencia como es la antigua metrópoli Moscú y Rusia, o bien siendo dependientes o acercándose mucho más a la Unión Europea. Y esto tiene que ver con la propia historia de este país, que perteneció incluso a Polonia, a Lituania, pero también al Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué interesa Ucrania a Rusia? Lo dijimos también en otras ocasiones, porque el 85% del gas que Rusia vende a Europa transita por los gasoductos de Ucrania. Pero es que además Ucrania consume el 75% de su gas, lo consume de Rusia. En cambio, si bien Ucrania puede ser interesante, puede ser un nuevo socio comercial para la Unión Europea no se quiere arriesgar a desafiar a Rusia por Kiev o por los territorios ucranianos.
Hay que entender además que Ucrania, Pepe, es para Rusia lo mismo que Escocia es para Inglaterra o que Texas es para Estados Unidos. Es decir, es un flanco débil, es una puerta, una vía de entrada por donde se pueden colar enemigos potenciales. Y si bien hoy, en pleno siglo XXI, tenemos otros conflictos en ciernes y nadie puede sospechar que un país europeo, ni siquiera Estados Unidos, quieran lanzarse a un ataque o a algún tipo de desafío, de reto a la antigua Unión Soviética, que ya no existe, pero sí en la cabeza de Putin y de otros oligarcas y dirigentes, incluso de la propia Ucrania, es verdad que esos montes Cárpatos en Ucrania suelen ser el tendón de Aquiles de Rusia. Y eso hay que entenderlo. Por eso explico que en la base de las protestas está la economía, que está muy maltrecha en Ucrania. Hoy se necesitan más de 35.000 millones de dólares para recuperar esa economía. Se habla de la riqueza, de la opulencia del presidente hoy prófugo Yanukovych, pero también de sus allegados. Supo cooptar no solo a los familiares, sino también a los burgueses y a una élite financiera que vivía a todo trapo y a todo lujo, ya lo vimos con imágenes que han sido divulgadas en esta semana, pero lamentablemente la corrupción es algo que no solo era del círculo presidencial, sino que está presente en el país, y mucho me temo que algunos de los que se presentarán como candidatos presidenciales, como la ex primer ministro Yulia Timoshenko, a quienes algunos consideran que es una belleza o que es muy parecida a la princesa Leia por sus trenzas y demás, bueno, esa persona también fue acusada en su momento en el año 2010, fue alejada también por una censura una moción de censura de su Parlamento por corrupción, y estuvo detenida hasta hace muy pocas horas, que fue liberada tras esta represión brutal que acabó con esa condena del Parlamento ucraniano, que alejó al presidente Yanukovych, que era ciertamente pro-Putin y pro-Moscú. Me llamó la atención viendo algunas fotos de agencia, algunas pintadas antisemitas en Kiev, algunas esvásticas pintadas. Sí. ¿Por qué? Bueno, hay que entender también que aquellos que han tomado los comités de autodefensa, aquellos que han tomado la Plaza Maidán como su cuartel general y que están oponiéndose al gobierno y por estas horas están muy divididos y exigen también al presidente Alexander, es su nombre, ¿verdad? Tendría que repasar el nombre porque es un poquito difícil. Alexander Turchinov, exactamente, es el presidente interino. Él anunció que el jueves va a conformar ese gobierno de unidad nacional, y los que están apostados en la Plaza Maidán exigen ser parte de ese compromiso, de esa concertación a nivel nacional. Lo que ocurre es que muchos de ellos tienen una historia, un pasado filonazi que nos hace también sospechar que no comparten los valores europeos que por otra parte dicen querer tener, y ese acercamiento hacia la Unión Europea, donde el acervo cultural y justamente el no tener sentimientos antisemitas, el no tener un pasado de partido pro-nazi es importante, y eso hay que tenerlo claro. Los ucranianos no han demostrado tener realmente una cultura democrática, quizás porque también fueron parte de ese imperio que fue la Unión Soviética, y 19 años no hayan sido muchos, pero lo que sí queda claro es que si bien quieren seguir siendo independientes, económicamente están exigiéndole ayuda a Rusia, por un lado, aquellos que son prorrusos, pero también exigiéndole mayores ayudas a la Unión Europea. Veremos si realmente es capaz la Unión Europea de ceder 20.000 millones de euros, por ejemplo, que son los que se necesitarían para recuperar y echar a andar esa economía tan maltrecha, pero también es triste ver que un país no sepa qué hacer con su soberanía y esté dependiendo de una potencia o de un bloque de integración como es la Unión Europea para poder encaminar su futuro. Y eso también es lo que nos debe hacer plantearnos la pregunta, la reflexión, ¿qué ocurre con otras ex-repúblicas exsoviéticas, por ejemplo, como puede ser Kazajstán o Bielorrusia, que habían firmado también una unión aduanera junto con Ucrania, con Moscú el año pasado, ¿verdad? Y eso es lo que preocupa al presidente Putin, que por estas horas no reconoce todavía al gobierno interino y que además dice que no tiene una contraparte con la que negociar, y claramente Ucrania es mucho más útil y beneficiosa para los intereses de Rusia que para los propios de la Unión Europea. Eso no hace o no soslaya el hecho de que Catherine Ashton, que es la representante de la política exterior de la Unión Europea, haya visitado en las últimas horas Kiev para demostrar su apoyo también a los ciudadanos que se manifiestan en la Plaza Maidán, pero también al nuevo gobierno interino, ¿verdad? Alguien algún día además nos habrá de explicar, y no quisiera detenerme solamente en el tema de la riqueza de Yanukovych, porque hasta
parecería frívolo, habiendo tantas muertes de por medio, pero algún sociólogo, supongo yo, algún día explicará por qué, además del tema de la corrupción, debe estar allí el tema de sentirse absolutamente... El rey, el faraón. Sí, y además impunidad, ¿no? Claro. Para vivir de esa manera, como vivía este recordemos que esto ha ocurrido con otros dictadores, también como fue Ceausescu de Rumanía, pero también Saddam Hussein en Irak. Es decir, es como que son personas que una vez que llegan al poder todo lo quieren controlar, pero además se enriquecen de una manera que es alevosa, ¿verdad? Y que es indignante. Su hijo, un dentista de apenas 41 o 42 años, era el que se ganaba las licitaciones públicas, más del 50% de esas licitaciones públicas iban a parar a su propio hijo, ¿verdad? Por eso es que también cuando hablemos en otras columnas futuras sobre los próximos candidatos a la presidencia en Ucrania, tendremos que tener mucho cuidado porque algunos de ellos seguramente tengan vínculos con esos oligarcas, incluso empresas extranjeras que en los últimos 19, 18 años han intentado invertir en el país, siempre han tenido que asociarse con alguno de estos de la familia de los distintos presidentes que ha habido en el país, porque claramente ese sistema de corrupción, de cooptación de esas élites financieras no es nuevo y existía. Lo que pasa es que los ciudadanos ahora pueden comprobar con sus ojos, mediante las imágenes que han sido divulgadas por la oposición claramente, cuán frívolo era ese presidente, que ahora no se sabe dónde está. Quizás esté en la península de Crimea, quizás ya esté en Moscú a salvo y protegido por las autoridades rusas, pero en cualquier caso ha sido, digamos, requerido o va a ser requerido en las próximas horas por el Tribunal Internacional de La Haya, él y sus allegados, por haber cometido crímenes contra la humanidad, por lo que fue esa brutal represión que, entre otras cosas, motivó que más de 100 oficiales de antidisturbios o integrantes del cuerpo de antidisturbios en una ciudad al oeste de Ucrania, Lviv es el nombre, se arrodillasen hoy para pedir perdón a la ciudadanía, porque además 130 de esos efectivos de ese cuerpo antidisturbios habían sido enviados a Kiev una semana antes de ocurrir estos disturbios y de saldarse los mismos con 82 muertos. La situación está muy candente, muy en caliente. Además son un pueblo eslavo, son un pueblo guerrero, están acostumbrados a dirimir sus disputas con violencia verbal, pero también agresiones físicas, incluso a nivel de parlamento, con lo cual la situación realmente es preocupante, pero insisto, creo que Ucrania es mucho más útil y más beneficiosa y por tanto más geoestratégica para Rusia que para la Unión Europea. Está claro. Susana, gracias por tu aporte como Gracias siempre. A ti. Seguimos con Andrea con más Info TNU.